¿Sabías que existe un pasaje bíblico de apenas 6 versículos que ha transformado la vida financiera de millones de personas en todo el mundo? Un texto que no habla directamente de dinero, pero que contiene los secretos más poderosos para la abundancia y la prosperidad verdadera. Me refiero al Salmo 23. Y hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre las finanzas y la fe. Durante los próximos minutos, no solo vas a escuchar testimonios reales de personas que pasaron de la escasez más profunda a la abundancia más extraordinaria, sino que también vas a comprender el poder sobrenatural que se esconde detrás de cada palabra del Salmo 23. Vas a entender por qué este salmo no es solo una oración de consuelo, sino una declaración profética de prosperidad que puede revolucionar tu situación económica de manera permanente. Te pido que no te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún libro de finanzas, en ningún curso de prosperidad, ni en ningún otro lugar. Son revelaciones que han tomado años de estudio, oración y testimonios de vida real para ser comprendidas en su totalidad. Al final de este vídeo, tendrás en tus manos las llaves espirituales que abrirán las puertas de la abundancia financiera en tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras, escritas hace más de 3000 años por el rey David, encierran uno de los principios financieros más poderosos que jamás se hayan revelado a la humanidad. Pero antes de que puedas comprender su verdadero significado, necesitas entender quién era David cuando escribió estas líneas. David no era solo un rey, era un hombre que había experimentado tanto la pobreza extrema como la riqueza abundante. Había sido pastor de ovejas, fugitivo perseguido, guerrero valiente y finalmente el monarca más próspero de su época. Cuando escribió Jehová es mi pastor, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia vivida de alguien que había visto la mano de Dios transformar su situación financiera de manera sobrenatural. La palabra pastor en hebreo es roe, que significa mucho más que alguien que cuida ovejas. Significa proveedor, protector, guía y sustentador. Cuando David declara que Jehová es su pastor, está estableciendo un principio financiero fundamental. Está poniendo a Dios como su fuente principal de provisión. No al trabajo, no a la suerte, no a las circunstancias, sino a Dios mismo. María Elena, una madre soltera de Guadalajara, México, descubrió esto cuando perdió su trabajo durante la pandemia. Con 3 hijos que alimentar y ningún ingreso, comenzó a recitar el Salmo 23 cada mañana, no como una simple oración, sino como una declaración de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará, repetía mientras buscaba trabajo desesperadamente. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de encontrar un empleo tradicional, comenzaron a llegarle oportunidades de negocio que nunca había considerado. Una vecina le pidió que le preparara comida para vender, otra le propuso que cuidara a sus hijos, y poco a poco, sin darse cuenta, había creado un pequeño imperio de servicios domésticos que le generaba 3 veces más dinero que su empleo anterior. No fue casualidad, me contó María Elena con lágrimas en los ojos. Fue la mano de mi pastor divino guiándome hacia pastos de abundancia que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando declaré que Él era mi pastor, Él se hizo responsable de mi provisión de una manera que jamás imaginé. Este es el primer principio del Salmo 23 para las finanzas, reconocer a Dios como tu fuente principal de provisión. No como un complemento a tu trabajo, no como una ayuda extra, sino como tu pastor financiero principal. Cuando haces esta declaración con fe genuina, estás activando una dimensión sobrenatural de provisión que trasciende las leyes naturales de la economía. La diferencia entre quienes luchan financieramente y quienes viven en abundancia no está en la cantidad de dinero que ganan, sino en quién reconocen como su pastor financiero. Los que luchan dependen únicamente de sus fuerzas, sus habilidades y las circunstancias externas. Los que prosperan han aprendido a depender del pastor divino que conoce todos los caminos hacia la abundancia. Pero cuidado, esto no significa pasividad. David siguió trabajando como rey, pero con la confianza absoluta de que su verdadero sustento venía de Dios. Significa trabajar con fe, emprender con propósito divino y tomar decisiones financieras bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando declaras, Jehová es mi pastor, estás estableciendo un pacto sobrenatural. Estás diciendo que confías más en la sabiduría infinita de Dios que en tu propia comprensión limitada. Estás abriendo tu vida a posibilidades que van más allá de lo que puedes ver o imaginar. El siguiente testimonio te va a impactar profundamente. Carlos Mendoza,
un empresario de Madrid que había perdido todo en una inversión fallida, decidió aplicar este principio cuando ya no tenía nada más que perder. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta segunda línea del Salmo 23 revela uno de los secretos más profundos sobre la abundancia financiera, que la mayoría de las personas jamás comprende. No se trata simplemente de tener dinero, sino de ser llevado por Dios a lugares específicos donde la provisión es abundante y constante. La palabra lugares en hebreo es makom, que significa posición, situación o estado. Dios no solo provee, sino que te posiciona estratégicamente en lugares donde la abundancia fluye naturalmente. Estos son los delicados pastos financieros donde no tienes que luchar desesperadamente por la supervivencia, sino donde puedes descansar en la provisión divina. Carlos Mendoza entendió esto de manera poderosa. Después de perder su empresa de construcción y quedarse con deudas de más de 200,000 euros, se encontraba en la ruina total. Su esposa había perdido la fe en él, sus amigos lo evitaban, y los bancos lo perseguían. Fue entonces cuando su madre, una mujer de profunda fe, le dio un consejo que cambiaría su vida para siempre. «Hijo», le dijo con lágrimas en los ojos, «deja de luchar contra la corriente. Permite que el pastor divino te lleve a sus pastos delicados. Recita el Salmo 23 cada día y pídele a Dios que te muestre dónde están esos lugares de abundancia que Él ha preparado para ti». Carlos, que nunca había sido particularmente religioso, decidió que no tenía nada más que perder. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo o a reunirse con abogados, se tomaba 15 minutos para recitar el Salmo 23 y pedirle a Dios que lo guiara a sus delicados pastos financieros. La transformación no fue inmediata, pero sí fue sobrenatural. Comenzó a notar que, en lugar de buscar desesperadamente cualquier trabajo, sentía una paz interior que lo guiaba hacia oportunidades específicas. En lugar de aceptar el primer empleo que apareciera, tenía la sensación de que debía esperar algo mejor. 3 semanas después, mientras caminaba por un barrio que normalmente no frecuentaba, se encontró con un antiguo cliente que había quedado muy satisfecho con su trabajo años atrás. Este hombre, que ahora dirigía una empresa de desarrollo inmobiliario, le ofreció una sociedad para desarrollar un proyecto de viviendas sostenibles. Era exactamente el tipo de proyecto que siempre había soñado hacer, me contó Carlos con emoción. No era solo un trabajo, era mi lugar de delicados pastos. Un lugar donde mis habilidades, mi experiencia y mi pasión se combinaban perfectamente con una oportunidad de negocio extraordinaria. En menos de 2 años, Carlos no solo había saldado todas sus deudas, sino que había construido una empresa aún más próspera que la anterior. Pero lo más impactante de su testimonio no es la cantidad de dinero que ganó, sino la paz y la confianza con la que ahora maneja sus finanzas. Los delicados pastos no son solo sobre dinero, reflexiona Carlos. Son sobre encontrar tu lugar perfecto en el plan de Dios, donde tu provisión está garantizada porque estás exactamente donde Él quiere que estés. Es un lugar de descanso financiero, donde no tienes que luchar constantemente por sobrevivir. Este es el segundo principio del Salmo 23, Dios no solo provee, sino que te lleva a lugares específicos donde la abundancia es natural. Estos lugares pueden ser una nueva carrera, un negocio innovador, una sociedad estratégica, o incluso una reubicación geográfica. Lo importante es permitir que el pastor divino te guíe hacia ellos. La mayoría de las personas pasan toda su vida luchando en lugares áridos financieramente, trabajando duro pero sin verdadera prosperidad. Esto sucede porque están tratando de crear abundancia con sus propias fuerzas en lugares que Dios nunca destinó para ellos. Los delicados pastos de Dios son lugares donde el esfuerzo se multiplica sobrenaturalmente, donde las puertas se abren con facilidad, donde las oportunidades aparecen en el momento perfecto. ¿Cómo identificar estos lugares? Primero, a través de la oración constante y la meditación en el Salmo 23. Segundo, prestando atención a las oportunidades que llegan de manera inesperada. Tercero, siguiendo la paz interior más que el miedo financiero. Y cuarto, siendo obediente a las direcciones del Espíritu Santo, incluso cuando no tengan sentido lógico inmediato. El testimonio que viene a continuación te mostrará cómo una joven madre descubrió sus delicados pastos en el lugar más inesperado. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
En esta tercera línea del Salmo 23, David revela otro principio financiero revolucionario que la mayoría de las personas jamás conecta con la prosperidad económica. Las aguas de reposo no son simplemente un lugar de calma, sino una fuente de renovación constante que mantiene tu vida financiera fluyendo en abundancia. En la cultura bíblica, el agua era sinónimo de vida, bendición y prosperidad. Las aguas de reposo son aguas que fluyen suavemente, sin turbulencia, proporcionando vida abundante sin estrés ni ansiedad. Espiritualmente, representan un estado financiero donde tu provisión fluye constantemente sin la agitación del miedo, la escasez o la incertidumbre. Ana Sofía Ramírez, una joven madre de Bogotá, Colombia, descubrió el poder de este principio cuando se encontraba en una de las situaciones más desesperantes de su vida. Su esposo había abandonado a la familia, dejándola sola con 2 niños pequeños y sin ningún medio de sustento. Trabajaba como empleada doméstica ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler, y cada noche se acostaba con el estómago vacío para que sus hijos pudieran comer. Yo era una persona llena de ansiedad financiera, recuerda Ana Sofía. Cada día me despertaba con pánico, preguntándome cómo iba a conseguir dinero para la comida, para los medicamentos, para todo. Vivía en un estado de turbulencia emocional constante que me estaba matando por dentro. Fue su patrona, una señora cristiana mayor, quien le habló sobre el poder del Salmo 23. Hija, le dijo, tu problema no es la falta de dinero, es la falta de paz. Cuando vives en ansiedad constante, bloqueas los canales de bendición de Dios. Necesitas llegar a las aguas de reposo. Ana Sofía no entendía completamente lo que esto significaba, pero decidió intentarlo. Cada mañana, antes de salir a trabajar, se sentaba en su pequeña cocina y recitaba el Salmo 23, prestando especial atención a la frase «junto a aguas de reposo me pastoreará». Pedía a Dios que calmara su ansiedad financiera y la llevara a un lugar de paz económica. El cambio comenzó internamente antes de manifestarse externamente. Ana Sofía notó que, en lugar de despertar con pánico, comenzaba sus días con una extraña sensación de tranquilidad. En lugar de tomar decisiones financieras desde la desesperación, empezó a tomar decisiones desde la paz y la claridad mental. Esta transformación interna tuvo consecuencias externas extraordinarias. Comenzó a ver oportunidades que antes había pasado por alto debido a su estado de ansiedad constante. Su patrona le propuso que comenzara un pequeño servicio de catering desde su casa, algo que antes hubiera rechazado por miedo al fracaso. Cuando estás en aguas de reposo, explica Ana Sofía, tomas mejores decisiones. No actúas desde el miedo sino desde la sabiduría. No desperdicias energía en preocupaciones inútiles, sino que canalizas toda tu fuerza hacia acciones productivas. En 6 meses, su pequeño negocio de catering había crecido tanto que pudo dejar su trabajo como empleada doméstica. En un año, había contratado a 3 empleadas y estaba atendiendo eventos grandes en Bogotá. En 2 años, había abierto un pequeño restaurante que se convirtió en uno de los más populares de su barrio. Pero lo que más impresiona de la historia de Ana Sofía no es el crecimiento de su negocio, sino la paz con la que maneja sus finanzas. Antes vivía constantemente estresada por el dinero, dice. Ahora, incluso cuando hay desafíos, mantengo la paz porque sé que mi pastor me ha llevado junto a aguas de reposo. Confío en que Él mantendrá fluyendo la provisión. Las aguas de reposo representan un estado emocional y espiritual donde confías completamente en la provisión de Dios. No significa que no habrá desafíos financieros, sino que los enfrentarás desde la paz y no desde el pánico. Cuando estás junto a aguas de reposo, tomas decisiones financieras sabias, atraes oportunidades positivas, y mantienes una energía que atrae la abundancia. El estrés y la ansiedad financiera son como aguas turbulentas que nublan tu juicio y bloquean las bendiciones. Las aguas de reposo, por el contrario, son como un espejo cristalino donde puedes ver claramente las oportunidades que Dios pone en tu camino. Para llegar a estas aguas de reposo, necesitas practicar la entrega diaria de tus preocupaciones financieras a Dios. Necesitas meditar en sus promesas de provisión. Necesitas reemplazar los pensamientos de escasez con declaraciones de abundancia basadas en su palabra. El próximo testimonio te mostrará cómo un empresario al borde de la bancarrota encontró no solo la salvación financiera, sino una prosperidad que jamás había imaginado, todo a través del poder restaurador del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
En esta cuarta línea del Salmo 23, David revela uno de los aspectos más profundos de la prosperidad bíblica: la restauración completa del alma como fundamento para la abundancia financiera verdadera. La palabra confortará en hebreo es shub, que significa restaurar, renovar, devolver a su estado original perfecto. Tu alma incluye tu mente, tus emociones y tu voluntad. Cuando tu alma está dañada por experiencias pasadas de escasez, rechazo, traición o fracaso financiero, se crea un patrón interno que sabotea inconscientemente tus esfuerzos por prosperar. Dios no solo quiere bendecir tus finanzas, sino restaurar completamente tu alma para que puedas recibir y mantener la abundancia que Él desea darte. Roberto Vázquez, un empresario de 45 años de Monterrey, México, experimentó esta restauración de manera extraordinaria. Durante 20 años había construido y perdido 3 empresas diferentes. Cada vez que parecía estar alcanzando el éxito, algo inexplicable sucedía que lo llevaba de vuelta a la ruina. Sus socios lo traicionaban, los clientes desaparecían, o surgían problemas legales inesperados. Era como si estuviera maldito financieramente, recuerda Roberto con dolor en su voz. No importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara, o cuán buenas fueran mis ideas. Siempre terminaba perdiendo todo. Mi esposa llegó al punto de sugerirme que quizás no estaba destinado para los negocios. La situación llegó al límite cuando Roberto perdió su casa, su automóvil y hasta la confianza de su familia. Se encontraba durmiendo en el sofá de un amigo, con apenas unos pesos en el bolsillo, cuando decidió que era hora de rendirse completamente. Pero antes de hacerlo, quiso intentar una última cosa que su madre le había sugerido años atrás: entregar completamente su vida financiera a Dios. No era realmente creyente, admite Roberto. Pero llegué a un punto donde no tenía nada más que perder. Si Dios existía y realmente podía ayudarme, necesitaba un milagro total. Roberto comenzó a recitar el Salmo 23 3 veces al día, pero se enfocó especialmente en pedirle a Dios que confortara su alma. Instintivamente sabía que su problema no era solo externo, sino que había algo roto en su interior que necesitaba sanidad divina. Durante las primeras semanas, no hubo cambios externos, pero Roberto comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes: una paz profunda sobre su situación financiera. En lugar del pánico y la desesperación habituales, comenzó a sentir una confianza inexplicable de que todo iba a estar bien. Era la cosa más extraña, describe Roberto. Externamente no había cambiado nada. Seguía sin dinero, sin trabajo, sin perspectivas. Pero internamente me sentía como si ya hubiera ganado la lotería. Tenía una paz que no tenía ningún sentido lógico. Pero lo más sorprendente comenzó a suceder después. Roberto empezó a recordar y sanar heridas emocionales relacionadas con el dinero que venían desde su infancia. Se dio cuenta de que tenía creencias subconscientes de que no merecía prosperar, que el dinero era malo, y que las personas buenas debían ser pobres. Estos patrones mentales habían estado saboteando inconscientemente todos sus esfuerzos por prosperar. A medida que Dios confortaba su alma, estos patrones destructivos comenzaron a sanar. Roberto desarrolló una nueva mentalidad sobre el dinero, los negocios y su propia capacidad para prosperar. Ya no veía la riqueza como algo malo, sino como una herramienta para bendecir a otros. Ya no se veía a sí mismo como víctima de las circunstancias, sino como hijo de Dios destinado a prosperar. La transformación externa siguió a la interna. Roberto comenzó a tener ideas de negocio completamente diferentes a las anteriores. En lugar de buscar éxito rápido, se sintió guiado a construir algo sólido y duradero que sirviera a otros. Desarrolló un sistema de consultoría para pequeñas empresas que combinaba estrategias de negocio con principios bíblicos de prosperidad. En 3 años, Roberto no solo había recuperado todo lo que había perdido, sino que había construido la empresa más exitosa de su vida. Pero lo más importante es que había desarrollado una relación saludable con el dinero y una confianza inquebrantable en la provisión de Dios. La diferencia no es solo el dinero, reflexiona Roberto. La diferencia es que mi alma está sana. Ya no tengo miedo al fracaso porque sé quién soy en Cristo. Ya no saboteo mi propio éxito porque creo que merezco las bendiciones de Dios. Cuando tu alma está confortada por Dios, todo lo demás se alinea. El confort del alma incluye la sanidad de traumas financieros pasados,
la renovación de la mente con verdades bíblicas sobre la prosperidad, y la restauración de la confianza en tu identidad como hijo de Dios. Sin esta restauración interna, puedes ganar dinero temporalmente, pero no podrás mantener una prosperidad verdadera y duradera. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta promesa contiene uno de los principios más poderosos para la prosperidad financiera sustentable: ser guiado por Dios hacia métodos de generar riqueza que sean completamente justos, éticos y que honren su nombre. Las sendas de justicia no son solo sobre hacer lo correcto moralmente, sino sobre seguir los caminos específicos que Dios ha diseñado para tu prosperidad particular. La palabra sendas en hebreo es magal, que se refiere a caminos específicos, rutas predeterminadas, senderos que han sido trazados con propósito. Dios no solo quiere que prosperes, sino que prosperes siguiendo exactamente los caminos que Él ha diseñado para ti. Estos caminos siempre están alineados con la justicia, la integridad y propósitos que van más allá de tu beneficio personal. Isabella Montenegro, una abogada de 35 años de Lima, Perú, descubrió el poder transformador de este principio cuando se encontraba en la encrucijada más importante de su carrera profesional. Después de trabajar durante 10 años en un prestigioso bufete de abogados corporativos, había alcanzado una posición senior con un salario excelente, pero se sentía completamente vacía espiritualmente. Ganaba muy buen dinero, recuerda Isabella, pero cada día me levantaba con una sensación de vacío profundo. Estaba defendiendo a corporaciones que muchas veces actuaban de manera injusta contra trabajadores o comunidades vulnerables. Mi trabajo consistía en encontrar vacíos legales para que estas empresas evadieran sus responsabilidades sociales. La crisis llegó cuando Isabella tuvo que defender a una empresa minera que había contaminado el agua de una comunidad indígena, afectando la salud de cientos de niños. Aunque ganó el caso y recibió una bonificación de $50,000, no pudo dormir durante semanas pensando en esos niños enfermos. Esa noche, me arrodillé en mi habitación y le pedí a Dios que me mostrara si había otra manera de vivir, cuenta Isabella con lágrimas en los ojos. Le dije que estaba dispuesta a ganar menos dinero si podía encontrar una forma de prosperar que no dañara a otros. Isabella comenzó a meditar diariamente en el Salmo 23, prestando especial atención a la promesa de ser guiada por sendas de justicia. Le pedí a Dios que le mostrara cuáles eran esas sendas específicas para su vida y su carrera. La respuesta llegó de una manera completamente inesperada. Durante una conferencia legal, Isabella conoció a un grupo de abogados que se especializaban en defender los derechos de comunidades indígenas y trabajadores explotados. Inicialmente pensó que este tipo de trabajo sería financieramente imposible, pero descubrió que existían organizaciones internacionales dispuestas a financiar este tipo de litigio. Dios me estaba mostrando que podía usar mis habilidades legales para defender la justicia en lugar de evadirla, explica Isabella. Pero lo más sorprendente fue descubrir que este camino no solo era moralmente correcto, sino que también podía ser financieramente próspero. Isabella dejó su trabajo corporativo y abrió su propio bufete especializado en derechos humanos y justicia social. Los primeros meses fueron difíciles financieramente, pero gradualmente comenzaron a llegar casos importantes respaldados por organizaciones internacionales de derechos humanos. En 5 años, Isabella no solo había recuperado su nivel de ingresos anterior, sino que lo había superado significativamente. Su bufete se convirtió en uno de los más respetados de América Latina en su especialidad, atrayendo casos de alto perfil y clientes corporativos que querían asegurar el cumplimiento ético de sus operaciones. Las sendas de justicia de Dios no son caminos de pobreza, reflexiona Isabella. Son caminos de prosperidad abundante que están alineados con sus propósitos. Cuando sigues estos caminos, no solo prosperas financieramente, sino que tu prosperidad tiene un impacto positivo en el mundo. Pero lo más importante del testimonio de Isabella es cómo su prosperidad se multiplicó cuando comenzó a seguir las sendas de justicia. Sus ingresos se diversificaron a través de conferencias internacionales, consultoría ética para corporaciones, y libros sobre derecho y justicia social. Se convirtió en una autoridad reconocida mundialmente en su campo. Cuando Dios te guía por sendas de justicia, Él se encarga de multiplicar tu influencia y tus ingresos de maneras que nunca podrías haber planeado, dice Isabella. Porque cuando tu prosperidad está alineada con sus propósitos, Él tiene interés personal en que tengas éxito. Las sendas de justicia también incluyen la forma en que manejas el dinero una vez que lo obtienes.
Isabella desarrolló un sistema donde dona el 10% de sus ingresos a organizaciones que apoyan a comunidades vulnerables, invierte otro 10% en educación para jóvenes de bajos recursos, y maneja el resto con principios bíblicos de mayordomía. Por amor de su nombre significa que cuando sigues las sendas de justicia de Dios, tu prosperidad se convierte en un testimonio de su bondad y fidelidad. Otras personas ven tu éxito ético y se sienten atraídas a conocer más sobre el Dios que sirves. El siguiente testimonio te mostrará cómo un empresario descubrió que las sendas de justicia no solo transformaron su negocio, sino que crearon un impacto generacional en su familia y comunidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es quizás la línea más conocida del Salmo 23, pero su aplicación a las finanzas es profundamente transformadora. Los valles de sombra de muerte financieros son esos periodos de crisis económica extrema donde parece que todo está perdido, donde la bancarrota, la ruina total, o la destrucción financiera completa parecen inevitables. David no dice si ando sino aunque ande, reconociendo que estos valles son parte inevitable del viaje hacia la prosperidad verdadera. Pero la promesa no es evitar estos valles, sino tener la presencia y la protección divina mientras los atraviesas. La vara y el cayado representan la disciplina amorosa de Dios y su guía protectora que te llevan victorioso al otro lado del valle. Miguel Ángel Herrera, un empresario de 52 años de la Ciudad de México, experimentó el poder de esta promesa durante la crisis financiera más devastadora de su vida. Durante 25 años había construido una cadena de restaurantes que se había convertido en una de las más exitosas del país, empleando a más de 500 personas y generando millones de dólares en ingresos anuales. Era el sueño americano hecho realidad, recuerda Miguel Ángel. Había empezado con un pequeño puesto de tacos y había construido un imperio gastronómico. Me sentía invencible financieramente. Tenía propiedades, inversiones, y una cuenta bancaria que parecía inagotable. Pero en 2020, la pandemia cambió todo de la noche a la mañana. Los restaurantes fueron cerrados por meses, los empleados necesitaban ser pagados sin ingresos. Los préstamos bancarios seguían venciendo, y los gastos fijos continuaban acumulándose. En 6 meses, Miguel Ángel había perdido el 80% de su patrimonio y se encontraba al borde de la bancarrota total. Era literalmente un valle de sombra de muerte financiera, describe Miguel Ángel. Cada día me despertaba pensando que ese podría ser el día en que perdiera todo. Los bancos me presionaban, los empleados me suplicaban que no los despidiera, y mi familia estaba aterrorizada. Había noches en que consideré el suicidio porque pensé que mi familia estaría mejor con el seguro de vida que conmigo como un fracasado total. Fue en el momento más oscuro cuando Miguel Ángel recordó las palabras de su abuela, una mujer de fe profunda que había fallecido años atrás: mijito, cuando estés en el valle más profundo, recuerda que Dios camina contigo. Él nunca te abandonará. Miguel Ángel comenzó a recitar el Salmo 23 cada mañana antes de enfrentar las crisis del día. Se aferró especialmente a la promesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En lugar de tomar decisiones desde el pánico, comenzó a pedirle a Dios que lo guiara paso a paso a través del valle. La transformación no fue en las circunstancias externas al principio, explica Miguel Ángel. Fue en mi corazón. En lugar de despertar con terror, comencé a despertar con una extraña paz. Sabía que Dios estaba conmigo en el valle, y que si Él estaba conmigo, encontraríamos la manera de salir. Esta paz interna le permitió a Miguel Ángel tomar decisiones estratégicas en lugar de decisiones desesperadas. En lugar de cerrar todos los restaurantes inmediatamente, se sintió guiado a mantener abiertos solo los 3 más rentables y transformarlos en un modelo de negocio completamente nuevo: restaurantes híbridos con servicio a domicilio, productos empacados y clases de cocina virtuales. Dios me estaba guiando con su vara y su cayado a través del valle, reflexiona Miguel Ángel. La vara representaba la disciplina de hacer cambios dolorosos pero necesarios. El cayado representaba su guía hacia oportunidades que yo no podía ver en mi desesperación. La transformación fue gradual pero poderosa. Los restaurantes híbridos no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a generar más ingresos que el modelo anterior. Las clases de cocina virtuales atrajeron estudiantes de todo el mundo. Los productos empacados se vendieron en supermercados de toda América Latina.
En 2 años, Miguel Ángel no solo había recuperado todo lo perdido, sino que había creado un modelo de negocio más resiliente y diversificado. El Valle de Sombra de Muerte no fue una maldición, fue una bendición disfrazada, dice Miguel Ángel con lágrimas de gratitud. Dios usó la crisis más grande de mi vida para llevarme a un nivel de prosperidad que nunca había imaginado. Pero más importante, me enseñó que su presencia conmigo es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Miguel Ángel también aprendió que los valles financieros no son castigos, sino oportunidades para que Dios demuestre su fidelidad y poder. Durante su crisis, fortaleció su fe, profundizó su dependencia en Dios, y desarrolló una compasión por otros empresarios en dificultades que lo llevó a crear un ministerio de apoyo para emprendedores en crisis. Los valles de sombra de muerte financieros son inevitables, pero no son permanentes. Son procesos de transformación donde Dios purifica tus motivos, refina tu carácter, y te prepara para niveles mayores de prosperidad y responsabilidad. La clave no es evitar estos valles, sino caminar a través de ellos con fe, confiando en la presencia y la guía divina. Cuando estás en un valle financiero, es crucial recordar que no estás solo. Dios está contigo, guiándote paso a paso hacia la salida. Su vara te disciplina para que tomes las decisiones correctas, y su cayado te guía hacia las oportunidades que Él ha preparado al otro lado del valle. El próximo testimonio te mostrará cómo una mujer divorciada descubrió que su valle más profundo se convirtió en la plataforma para la abundancia más extraordinaria de su vida. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta línea del Salmo 23 revela uno de los aspectos más poderosos de la prosperidad bíblica: Dios no solo te rescata de tus problemas financieros, sino que te prospera públicamente delante de aquellos que una vez dudaron de ti, te criticaron, o incluso te atacaron. La mesa aderezada representa una prosperidad tan abundante y evidente que incluso tus detractores tienen que reconocer la bendición de Dios sobre tu vida. La palabra aderezas en hebreo significa preparar cuidadosamente, organizar con propósito, disponer con elegancia. Dios no solo te da prosperidad, sino que la presenta de tal manera que glorifica su nombre y sirve como testimonio de su fidelidad. Los angustiadores son todos aquellos que una vez te menospreciaron, te rechazaron, o predijeron tu fracaso. Carmen Lucía Morales, una mujer de 38 años de Caracas, Venezuela, experimentó esta promesa de manera extraordinaria después de pasar por el divorcio más devastador y humillante de su vida. Su esposo, un exitoso empresario, no solo la abandonó por una mujer menor, sino que usó su influencia legal y financiera para dejarla prácticamente sin nada. No solo perdí a mi esposo, recuerda Carmen Lucía con dolor. Perdí mi casa, mi estatus social, mis supuestos amigos, y hasta la relación con mis propios suegros que habían sido como padres para mí. De un día para otro, pasé de ser la esposa respetada de un empresario exitoso a ser una mujer divorciada sin dinero, viviendo en un pequeño apartamento con mis 2 hijos. Pero lo más doloroso no fue la pérdida material, sino la humillación pública. En los círculos sociales donde antes era respetada, ahora la trataban como una paria. Sus antiguas amigas la evitaban, los conocidos murmuraban sobre su fracaso como esposa, e incluso algunos miembros de su familia la culpaban por no haber sabido mantener a su marido. Había días en que no quería salir de mi apartamento porque no podía soportar las miradas de lástima o los comentarios susurrados, confiesa Carmen Lucía. Me sentía como si llevara una marca de fracaso en la frente. Mis angustiadores no eran solo enemigos. Eran personas que antes me conocían en prosperidad y ahora me veían en la ruina. Fue su madre, una mujer de fe inquebrantable, quien le mostró la promesa del Salmo 23 sobre la mesa aderezada. Hija, le dijo, Dios no solo va a restaurar lo que perdiste. Va a prosperarte de tal manera que todas esas personas que hoy te desprecian tendrán que reconocer que la mano de Dios está sobre tu vida. Carmen Lucía comenzó a recitar diariamente: aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Al principio le costaba creer estas palabras, pero gradualmente comenzó a declararlas con fe, visualizando el día en que Dios la honraría públicamente. La transformación comenzó cuando Carmen Lucía decidió usar su experiencia dolorosa para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Con los pocos ahorros que le quedaban, comenzó un pequeño grupo de apoyo para mujeres divorciadas, ofreciendo consejería emocional y orientación legal básica.
No tenía credenciales formales, admite Carmen Lucía, pero tenía experiencia real y un corazón dispuesto a servir. Comenzaron a llegar mujeres que habían oído de mi historia y querían ayuda para navegar sus propios divorcios difíciles. Lo que comenzó como un grupo informal de apoyo gradualmente se convirtió en una organización más estructurada. Carmen Lucía se capacitó como mediadora familiar certificada, estudió Derecho de Familia, y desarrolló programas integrales para mujeres en transición después del divorcio. En 3 años, su organización Mujeres Renacer se había convertido en una de las más respetadas de Venezuela para apoyar a mujeres en crisis matrimoniales. Ofrecía servicios legales, consejería emocional, capacitación laboral y hasta programas de microcréditos para emprendimientos femeninos. La mesa aderezada se manifestó de manera literal cuando Carmen Lucía fue invitada a dar una conferencia en el club social más exclusivo de Caracas, el mismo lugar donde antes asistía como esposa del empresario y donde había sido rechazada después de su divorcio. Cuando subí al podium para hablar sobre empoderamiento femenino y superación de crisis, recuerda Carmen Lucía con emoción, vi en la audiencia a todas las personas que una vez me habían despreciado. Estaban mis ex amigas que me habían dado la espalda, las esposas de los socios de mi ex esposo que me habían excluido de sus círculos, e incluso mi ex esposo estaba presente con su nueva esposa. Durante su presentación, Carmen Lucía compartió su testimonio de transformación. Presentó los resultados impactantes de su organización que había ayudado a más de 2,000 mujeres, y anunció la apertura de su nueva sede internacional en Miami. Al final, recibió una ovación de pie de las mismas personas que antes la habían menospreciado. Esa noche entendí completamente lo que significa que Dios aderece mesa delante de tus angustiadores, reflexiona Carmen Lucía. No es venganza, es vindicación. No es humillar a otros, es demostrar que lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo convirtió en la plataforma para tu mayor prosperidad. Hoy, Carmen Lucía no solo ha recuperado su estabilidad financiera, sino que ha alcanzado un nivel de prosperidad e influencia que nunca tuvo durante su matrimonio. Su organización opera en 5 países, ha escrito 3 libros exitosos, y es consultora internacional en temas de empoderamiento femenino. La mesa aderezada no es solo sobre prosperidad material, sino sobre restauración de honra, dignidad e influencia. Cuando Dios adereza mesa delante de tus angustiadores, está declarando públicamente que eres su hijo amado y que Él tiene el poder de transformar cualquier situación, para tu bien y su gloria. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción con aceite en la cultura bíblica representaba ser apartado para propósitos especiales, recibir autoridad divina, y ser equipado sobrenaturalmente para cumplir un destino específico. Cuando Dios unge tu cabeza con aceite financieramente, no solo te está prosperando, sino que te está comisionando como un administrador de su riqueza para propósitos que van más allá de tu beneficio personal. El aceite de la unción también simboliza la abundancia que fluye desde arriba hacia abajo, impregnando cada área de tu vida. No es una prosperidad que tienes que perseguir desesperadamente, sino una bendición que Dios derrama sobre ti de manera sobrenatural. La copa que está rebosando representa una abundancia tan grande que no solo satisface tus necesidades, sino que desborda para bendecir a otros. Fernando Castillo, un ingeniero de 42 años de Quito, Ecuador, experimentó esta unción financiera de manera extraordinaria después de años de mediocridad económica y frustración profesional. Durante 15 años había trabajado como empleado en diferentes empresas de construcción, ganando un salario decente pero sintiendo constantemente que había algo más grande que Dios tenía preparado para su vida. No estaba en pobreza, explica Fernando, pero tampoco estaba prosperando realmente. Vivía paycheck to paycheck, como dicen los americanos. Tenía lo suficiente para sobrevivir, pero no para soñar. Sentía que mi potencial estaba siendo desperdiciado en trabajos que no tenían impacto real en el mundo. La frustración de Fernando no era solo financiera, sino vocacional. Había estudiado ingeniería con el sueño de crear proyectos que mejoraran la vida de las personas, pero se encontraba construyendo principalmente edificios comerciales para inversionistas ricos, proyectos que beneficiaban a pocos y no generaban impacto social significativo. Cada noche me acostaba preguntándome si eso era todo lo que Dios tenía para mi vida, reflexiona Fernando. Sabía que tenía habilidades y pasión, pero parecía que estaba atrapado en una rutina de mediocridad que no me llevaba a ningún lado especial. El punto de inflexión llegó cuando Fernando asistió a una conferencia sobre ingeniería sostenible y escuchó:
Testimonios de ingenieros que estaban usando su conocimiento para resolver problemas de pobreza en comunidades rurales. Por primera vez en años, sintió que su corazón se encendía con una visión clara de su propósito. Esa noche llegué a casa y me arrodillé en mi habitación, recuerda Fernando. Le dije a Dios que estaba cansado de la mediocridad y que quería que Él ungiera mi vida para algo más grande. Le pedí que derramara su aceite de propósito sobre mi carrera y que hiciera rebosar mi copa para que pudiera bendecir a otros. Fernando comenzó a recitar diariamente: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pidiendo a Dios que lo ungiera para un propósito específico y que multiplicara sus recursos para cumplir ese propósito. La respuesta de Dios llegó de manera inesperada. Fernando fue contactado por una organización internacional de desarrollo que necesitaba un ingeniero para diseñar sistemas de agua potable en comunidades remotas de la Amazonía ecuatoriana. El salario inicial era menor que su trabajo anterior, pero Fernando sintió una confirmación interna de que ese era su llamado. Cuando llegué a la primera comunidad y vi a los niños bebiendo agua contaminada, cuenta Fernando con emoción, supe que había encontrado mi propósito. No era solo un trabajo, era mi unción. Dios me había ungido para usar mis habilidades de ingeniería para salvar vidas y transformar comunidades. El proyecto inicial fue tan exitoso que Fernando fue promovido rápidamente a supervisor regional, luego a director de programas, y finalmente a consultor internacional. Su innovador sistema de purificación de agua de bajo costo revolucionó la manera en que las organizaciones humanitarias abordan la crisis del agua en áreas remotas. En 5 años, Fernando había pasado de ser un empleado frustrado a ser uno de los ingenieros humanitarios más reconocidos de América Latina. Su copa no solo estaba rebosando financieramente, ganaba 5 veces más que en su trabajo anterior, sino que también estaba rebosando de propósito, impacto y satisfacción personal. La unción no es solo sobre dinero, reflexiona Fernando. Es sobre ser apartado por Dios para un propósito específico que requiere recursos abundantes para ser cumplido. Cuando Dios te unge financieramente, te está equipando para una misión que va más allá de ti mismo. Fernando estableció su propia firma consultora especializada en ingeniería humanitaria sostenible, trabajando con gobiernos, ONGs y empresas privadas para desarrollar soluciones innovadoras a problemas de infraestructura en comunidades vulnerables. Sus proyectos han llevado agua potable a más de 100,000 personas en 7 países. La copa rebosante de Fernando se manifiesta no solo en sus ingresos significativamente aumentados, sino en la multiplicación de su impacto. Ha entrenado a cientos de jóvenes ingenieros en metodologías de desarrollo sostenible, ha escrito manuales técnicos que se usan internacionalmente, y ha influenciado políticas públicas en varios países. Cuando tu copa está rebosando, automáticamente bendices a otros, explica Fernando. No es algo que tienes que forzar. La abundancia de Dios en tu vida naturalmente fluye hacia quienes te rodean. Fernando también descubrió que la unción financiera viene con responsabilidad espiritual. Desarrolló un sistema de mayordomía donde invierte el 20% de sus ganancias en proyectos comunitarios, dona el 10% a organizaciones cristianas, y reserva otro 20% para financiar las ideas innovadoras de jóvenes ingenieros sin recursos. La unción con aceite representa ser escogido por Dios para un propósito específico que requiere recursos abundantes. No es una prosperidad egoísta, sino una prosperidad con propósito. Cuando Dios te unge financieramente, te está capacitando para ser un canal de bendición que impacta generaciones. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta declaración final del Salmo 23 establece una promesa de prosperidad perpetua y protección divina, que trasciende las circunstancias temporales. La palabra seguirán en hebreo significa perseguir activamente, como un cazador que persigue a su presa. El bien y la misericordia de Dios no simplemente aparecen ocasionalmente en tu vida, sino que te persiguen constantemente, asegurando que nunca escapes de la bondad divina. Este principio es revolucionario para las finanzas porque establece que la prosperidad no depende de tu capacidad para perseguir las oportunidades, sino de permitir que el bien y la misericordia de Dios te persigan y te encuentren donde quiera que estés. Es un estado de expectativa continua donde sabes que las bendiciones financieras te están buscando activamente. Alejandra Ruiz, una madre soltera de 29 años de Medellín, Colombia, descubrió el poder transformador de este principio durante uno de los periodos más desafiantes de su vida.
Después de quedar embarazada a los 23 años y ser abandonada por el padre de su hijo, se encontró luchando por sobrevivir con trabajos de medio tiempo mientras terminaba su carrera de contaduría pública. Cada día era una batalla por conseguir dinero suficiente para los pañales, la leche, el alquiler, recuerda Alejandra. Trabajaba de día como cajera en un supermercado, estudiaba de noche, y los fines de semana hacía trabajos de contabilidad básica para pequeños negocios. Dormía apenas 4 horas cada noche y constantemente me preguntaba si algún día las cosas mejorarían. La situación se volvió desesperante cuando Alejandra se enfermó de neumonía y no pudo trabajar durante 3 semanas. Sin ingresos y con gastos médicos acumulándose, se encontró al borde del desalojo y sin dinero para alimentar a su hijo de 2 años. Esa noche, sentada en el piso de mi pequeño apartamento con mi hijo dormido en mis brazos, cuenta Alejandra con lágrimas, le grité a Dios en desesperación. Le dije que no entendía por qué permitía que pasáramos por tanto sufrimiento si Él realmente nos amaba. En ese momento de quebrantamiento total, Alejandra recordó algo que su abuela le había enseñado de niña: recitar el Salmo 23 cuando todo pareciera perdido. Aunque no se consideraba particularmente religiosa, decidió que no tenía nada más que perder. Cuando llegué a la parte que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, recuerda Alejandra, algo hizo clic en mi interior. Me di cuenta de que había estado persiguiendo desesperadamente las oportunidades, pero nunca había considerado que tal vez Dios tenía bendiciones persiguiéndome a mí. Alejandra decidió cambiar su mentalidad completamente. En lugar de despertar cada día con ansiedad por conseguir dinero, comenzó a despertar con expectativa de que el bien y la misericordia de Dios la encontrarían ese día. En lugar de buscar desesperadamente trabajos adicionales, se enfocó en hacer excelentemente lo que ya tenía y confiar en que nuevas oportunidades llegarían a ella. La transformación fue inmediata y sobrenatural. Al día siguiente de hacer esta declaración de fe, recibió una llamada inesperada de uno de los pequeños negocios para los que había hecho contabilidad ocasional. El dueño había quedado tan impresionado con su trabajo que quería contratarla como contadora oficial de su empresa en expansión. No era solo un trabajo mejor, explica Alejandra, era exactamente lo que necesitaba. Horarios flexibles que me permitían estudiar, un salario 3 veces mayor que mis trabajos anteriores, y la oportunidad de trabajar desde casa cuando mi hijo estaba enfermo. Pero eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el bien y la misericordia literalmente persiguieron a Alejandra de maneras que jamás había imaginado. Otros empresarios comenzaron a pedirle servicios contables. Profesores de su universidad la recomendaron para trabajos de consultoría, e incluso recibió una beca completa para terminar su carrera. Era como si las oportunidades me estuvieran buscando a mí en lugar de yo buscarlas a ellas, reflexiona Alejandra. Dejé de perseguir desesperadamente el dinero y permití que la provisión de Dios me persiguiera a mí. En 5 años, Alejandra no solo se había graduado con honores, sino que había establecido su propia firma de consultoría contable especializada en pequeñas y medianas empresas. Su empresa se convirtió en una de las más confiables de Medellín, atrayendo clientes por referencias y reputación sin necesidad de marketing agresivo. Cuando entiendes que el bien y la misericordia de Dios te persiguen, dice Alejandra, dejas de vivir en modo de supervivencia y comienzas a vivir en modo de expectativa. Sabes que cada día traerá nuevas bendiciones porque Dios está activamente trabajando a tu favor. Alejandra también aplicó este principio a la educación de su hijo, quien ahora estudia en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad con una beca completa que llegó de manera inesperada. Desarrolló un fondo de becas para madres solteras estudiantes, permitiendo que el bien y la misericordia que la habían perseguido ahora persiguieran a otras mujeres en situaciones similares. La promesa no es solo para mí, explica Alejandra. Cuando permites que el bien y la misericordia de Dios te persigan, automáticamente te conviertes en un canal para que persigan a otros también. La declaración «todos los días de mi vida» establece que esta no es una bendición temporal sino permanente. Alejandra ha experimentado esto durante más de 6 años consecutivos, donde cada año ha traído nuevos niveles de prosperidad, oportunidades inesperadas, y bendiciones que llegaron sin ser buscadas. El bien y la misericordia que te persiguen incluyen oportunidades de negocio que llegan en el momento perfecto, clientes que te encuentran cuando más los necesitas, ideas innovadoras que aparecen en tu mente, conexiones estratégicas que se forman naturalmente, y recursos que se abren justo cuando los requieres.
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta conclusión del Salmo 23 no es simplemente sobre vivir eternamente en el cielo, sino sobre establecer tu residencia permanente en la presencia y la provisión de Dios aquí en la tierra. Morar significa establecer tu hogar, hacer tu vida, encontrar tu seguridad e identidad. Cuando haces de la casa de Jehová tu morada permanente, todas las bendiciones anteriores del Salmo se convierten en tu herencia continua y generacional. La casa de Jehová representa un lugar espiritual donde la provisión divina es constante, donde la abundancia es el estado normal, y donde tu identidad está completamente segura como hijo amado de Dios. Es desde esta posición de descanso en su presencia que la prosperidad más extraordinaria y sustentable se manifiesta en tu vida. Dr. Ricardo Mendoza, un médico de 55 años de Santo Domingo, República Dominicana, descubrió el poder transformador de este principio después de 30 años de éxito profesional que, paradójicamente, lo había dejado espiritualmente vacío y financieramente inseguro a pesar de sus altos ingresos. Tenía todo lo que la sociedad considera éxito, reflexiona Dr. Mendoza. Una práctica médica próspera, una casa en el mejor barrio, automóviles de lujo, cuentas bancarias robustas. Pero internamente me sentía constantemente ansioso sobre el dinero, inseguro sobre el futuro, y espiritualmente desconectado de cualquier propósito real. El punto de quiebre llegó cuando Dr. Mendoza fue diagnosticado con un tumor que, aunque resultó ser benigno, lo confrontó con su propia mortalidad de manera profunda. Durante los meses de incertidumbre médica, se dio cuenta de que toda su identidad estaba construida sobre su capacidad de generar ingresos, y que si perdía esa capacidad, no sabría quién era realmente. Esa crisis médica me mostró que había construido mi casa sobre arena, admite el Dr. Mendoza. Mi seguridad estaba basada en mi capacidad de trabajar, mi reputación profesional, y mis activos materiales. Pero nada de eso me daba paz real o seguridad verdadera. Durante su recuperación, Dr. Mendoza comenzó a buscar algo más profundo que el éxito material. Un paciente anciano, conocido por su paz y sabiduría, le habló sobre el poder del Salmo 23 y específicamente sobre la promesa de morar en la casa de Jehová por largos días. Me explicó que hacer de la casa de Dios tu morada no significa volverse religioso, recuerda Dr. Mendoza, sino hacer de tu relación con Dios el centro de tu identidad y seguridad, permitiendo que todas las demás áreas de tu vida, incluyendo las finanzas, fluyan desde esa conexión divina. Dr. Mendoza comenzó a reestructurar toda su vida alrededor de este principio. En lugar de comenzar sus días revisando sus cuentas bancarias y calendarios de pacientes, comenzaba cada día con oración y meditación en el Salmo 23. En lugar de tomar decisiones financieras basadas únicamente en ganancias potenciales, comenzó a buscar la guía divina para cada decisión importante. Morar en la casa de Jehová significaba que mi identidad ya no era, Dr. Mendoza, el médico exitoso, sino, Ricardo, el hijo amado de Dios que trabaja como médico, explica. Esa diferencia de perspectiva cambió absolutamente todo en mi vida. La transformación externa siguió a la interna de maneras extraordinarias. Dr. Mendoza sintió la dirección divina de expandir su práctica médica para incluir servicios gratuitos para comunidades de bajos recursos. Lo que inicialmente parecía una decisión que reduciría sus ingresos, resultó en la multiplicación sobrenatural de su prosperidad. Cuando establece mi morada en la presencia de Dios, cuenta Dr. Mendoza, Él comenzó a bendecir mi trabajo de maneras que jamás había experimentado. Llegaron pacientes de otros países buscando mi atención, universidades me invitaron como profesor visitante, y empresas farmacéuticas me contrataron como consultor. En 3 años, los ingresos del Dr. Mendoza habían aumentado un 300%, pero más importante aún, había desarrollado múltiples fuentes de ingresos que no dependían únicamente de su capacidad física de trabajar. Había escrito libros médicos exitosos, desarrollado programas de telemedicina, y creado un sistema de formación para médicos jóvenes. Morar en la casa de Jehová por largos días significa que tu prosperidad no depende de tu fuerza física, tu edad, o las circunstancias externas, reflexiona Dr. Mendoza. Depende de tu conexión con la fuente infinita de toda provisión. Dr. Mendoza también estableció un fondo de becas médicas para estudiantes de escasos recursos, una clínica gratuita que atiende a más de 1,000 pacientes al mes, y un programa internacional de formación médica que ha beneficiado a profesionales de 15 países. Cuando tu casa está en la presencia de Dios, explica,
automáticamente te conviertes en una extensión de su generosidad. La prosperidad no es solo para tu beneficio, sino para ser un canal de bendición continua. La promesa de largos días no se refiere solo a longevidad, sino a la sustentabilidad generacional de las bendiciones. Dr. Mendoza ha involucrado a sus hijos en su visión de servicio médico, creando un legado que impactará a futuras generaciones. He aprendido que la verdadera riqueza no es lo que acumulas para ti mismo, sino lo que construyes que bendecirá a otros mucho después de que te hayas ido, dice Dr. Mendoza. Cuando moras en la casa de Jehová, estás construyendo algo eterno. Morar en la casa de Jehová significa que tu seguridad financiera no depende de mercados volátiles, empleadores caprichosos o circunstancias cambiantes. Depende de tu relación con el Dios que posee toda la riqueza del universo y que se ha comprometido a cuidar de sus hijos para siempre. Desde esta posición de seguridad espiritual, puedes tomar riesgos calculados, invertir con sabiduría, emprender con valentía y dar generosamente, sabiendo que tu fuente de provisión es inagotable e inquebrantable. Durante estos minutos juntos, has escuchado testimonios reales de personas que pasaron de la escasez a la abundancia, de la crisis a la prosperidad, del temor a la fe inquebrantable. No fueron cuentos de hadas ni teorías motivacionales. Fueron historias auténticas de transformación financiera a través del poder sobrenatural del Salmo 23. Cada uno de estos testimonios tiene un denominador común: personas ordinarias que decidieron creer en las promesas extraordinarias de Dios y aplicar principios bíblicos específicos a su situación financiera. No dependieron de su propia sabiduría, no siguieron fórmulas de éxito secular, sino que confiaron en el pastor divino que conoce el camino hacia la abundancia verdadera. María Elena descubrió que reconocer a Jehová como su pastor activó dimensiones sobrenaturales de provisión. Carlos fue llevado a lugares de delicados pastos donde su provisión era natural y constante. Ana Sofía encontró paz financiera junto a aguas de reposo que transformaron sus decisiones y resultados. Roberto experimentó la restauración completa de su alma que sanó patrones destructivos de autosabotaje. Isabella fue guiada por sendas de justicia que multiplicaron su prosperidad mientras bendecía a otros. Miguel Ángel atravesó valles de sombra de muerte financiera con la presencia divina que lo llevó a abundancia mayor. Carmen Lucía vio a Dios aderezar mesa delante de sus angustiadores, restaurando su honra y dignidad públicamente. Tu nueva vida próspera comienza ahora. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos expandiendo tu abundancia.